Algunas historias merecen ser contadas, aunque duelan. Bienvenidos a Desde Otra Orilla. Hoy vamos a hablar del caso de Paulina Lewos. Paulina Alejandra Lewos nació en Tucumán, Argentina, el 30 de marzo de 1982. Tenía 23 años, era hija de Alberto Lewos, dirigente político y exfuncionario público, y de Lucía Nieva. La pareja estaba separada, pero ambos mantenían una relación cercana con su hija. Paulina tenía al menos una hermana, Cecilia, menor que ella, con quien compartía actividades y amistades, y una hija pequeña, llamada Leticia Nieva Lobos, que en el momento del crimen tenía apenas 5 años, con su expareja sentimental, Víctor César Soto. La mañana del 11 de marzo de 2006, cerca de las 11 de la mañana, amanecía húmeda en el paraje Tapia, una pequeña localidad rural ubicada a unos 30 kilómetros al norte de San Miguel de Tucumán, sobre la ruta provincial 341, que une la capital tucumana con la ciudad de Trancas. En 2006 era, y en gran parte sigue siendo, una zona semi-rural y poco transitada, bordada por montes bajos, cañaverales y campos donde predominan los cultivos de cítricos y caña de azúcar. A los costados de la ruta crecían arbustos espinosos, pastizales altos y árboles de tala y algarrobo, lo que facilitaba ocultar algo o a alguien sin ser visto desde la calzada. El olor húmedo de la tierra y la vegetación era fuerte, sobre todo en marzo, que son épocas de lluvia. Esa mañana, 2 trabajadores, habitantes de la zona que iban a trabajar a fincas cercanas, regresaban en moto por la ruta 341 y vieron algo extraño entre los pastos altos, una silueta inmóvil a medio cubrir por pocas ramas secas. Se acercaron pensando que era un animal muerto, pero no lo era. Lo que hallaron era el cuerpo de una joven en avanzado estado de descomposición, sin una parte de la ropa, con marcas de golpes y signos de haber sido arrastrado. Llamaron a la policía sin imaginar que estaban abriendo una de las heridas más hondas de la historia judicial de Tucumán. La madrugada del 26 de febrero de 2006, Paulina Lewos había salido a bailar con una amiga, Virginia Mercado. Era una noche cálida de carnaval, bailaron en el boliche Gitana, tomaron algo y a las 6 de la mañana se tomaron un remis, que es lo que sería un taxi pero informal en Argentina. Primero fueron hasta la casa de Virginia, después Paulina siguió sola. Le dijo a su amiga que iba a ver a Víctor César Soto, su expareja y padre de su hija. Nunca llegó. Los días que siguieron fueron de silencio. Su familia intentó comunicarse con ella ese mismo día y al siguiente, pero su teléfono ya estaba apagado. El lunes 27 de febrero, su padre, Alberto Lewos, comenzó a buscarla en hospitales, comisarías y domicilios de amigos, sin obtener respuesta ni colaboración real por parte de las autoridades. En lugar de activar el protocolo de búsqueda inmediata, los primeros funcionarios policiales le dijeron que seguro se había ido por voluntad propia, señalando que debía esperar 24 o 48 horas antes de hacer la denuncia formal. El martes 28 de febrero, finalmente, después de insistir, la desaparición fue registrada oficialmente en una comisaría de San Miguel de Tucumán, cuando ya habían pasado casi 48 horas desde que Paulina fue vista por última vez. Cuando el cuerpo fue hallado, 11 días después, la policía intervino de inmediato. El lugar fue acordonado por agentes al mando del comisario Enrique García de la Regional Norte, pero algo no encajaba. Los empleados que habían hecho el hallazgo fueron apartados de la escena, y las actas que se labraron luego afirmaban que había sido un operativo policial exitoso, no una denuncia civil. Las fotos del levantamiento desaparecieron. Las evidencias biológicas, una cuerda, restos de tierra y fibras textiles, fueron mal preservadas o destruidas. La autopsia indicó asfixia mecánica,
sin signos de abuso sexual, y determinó que el cuerpo fue movido unos días después del crimen. Paulina no murió en Tapia. Ese mismo día, el silencio oficial empezó a levantar sospechas. El primer fiscal, Alejandro Noguera, inició la causa, pero fue apartado al poco tiempo. Investigaba la posible participación de policías y allegados al poder político. Su reemplazo, Carlos Albaca, tomó el expediente y lo mantuvo prácticamente paralizado por 7 años. Durante ese tiempo, desaparecieron pruebas, testigos y registros. El padre de Paulina, convencido de que se trataba de un crimen encubierto desde el Estado, enfrentó amenazas y burlas. Marchó cada año con la foto de su hija al frente y una consigna inamovible: la verdad no se archiva. A medida que pasaban los años, la búsqueda de justicia cambió de rumbo. Ya no se investigaba solo el asesinato, sino quién lo había encubierto. En 2013, 3 policías, Enrique García, Manuel Yapura y Roberto Lencina, fueron condenados por falsificar las actas del hallazgo. Ellos sostuvieron ante la justicia que gracias a una inspección ordenada por el comisario García en la zona de Tapia, los efectivos bajo su mando hallaron el cuerpo a la vera de la ruta 341, cumpliendo con protocolos oficiales. En sus declaraciones repitieron que la patrulla de rastrillaje encontró el cuerpo, lo cual luego se comprobó como falso. Pero las pruebas, testimonios de los verdaderos descubridores y pericias de la escena, demostraron que el hallazgo fue realizado por 2 civiles, es decir, que el hallazgo fue casual, no policial. A pesar de esto, García y Yapura consignaron en el acta un procedimiento policial ficticio, cambiaron la hora, omitieron los nombres de los civiles y alteraron la descripción del lugar. Esa manipulación buscaba darle apariencia de eficiencia a la fuerza y ocultar quiénes habían intervenido en realidad. Se probó que habían mentido deliberadamente sobre la escena del crimen. Luego, en 2019, un tribunal condenó a la cúpula de seguridad provincial: Eduardo Dilela, exsecretario de Seguridad; Hugo Sánchez, ex jefe de policía; Nicolás Barrera, ex subjefe; Héctor Brito, ex jefe regional, todos hallados culpables de encubrimiento agravado. Las condenas oscilaron entre 5 y 6 años de prisión. Ninguno de ellos pisó la cárcel inmediatamente. Apelaron, demoraron, dilataron. Cada uno de ellos no aclaró quién mató a Paulina, pero fue demostrando el engranaje de complicidades que impidió saberlo durante tanto tiempo. Finalmente, en 2021, el fiscal Carlos Albaca, quien había extraviado pruebas y omitido investigar líneas claves, fue hallado culpable de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y condenado a 6 años de prisión. Fue el primer funcionario judicial preso por el caso. Con el paso del tiempo, la investigación empezó a tomar otro rumbo, y todas las miradas comenzaron a dirigirse hacia César Soto. Su nombre no era ajeno dentro de la historia. Era la expareja de Paulina Levos y el padre de su hija, lo que automáticamente lo ubicaba dentro del círculo más cercano a la víctima. Según la reconstrucción de los hechos, Soto habría tenido contacto con Paulina durante la noche en la que desapareció, y este dato fue clave para los investigadores, ya que lo posicionaba como una de las últimas personas vinculadas a ella antes de que se perdiera todo rastro. Con el avance de la causa, comenzaron a surgir inconsistencias en su relato. Sus declaraciones presentaban contradicciones, especialmente en relación a los horarios, sus movimientos y las circunstancias de esa noche. Estas diferencias no pasaron desapercibidas para la Fiscalía, que empezó a profundizar en cada detalle. Al mismo tiempo, los investigadores trabajaban en reconstruir minuciosamente las últimas horas de Paulina, el recorrido que hizo,
las personas con las que pudo haber estado y los momentos previos a su desaparición. En este proceso, el nombre César Soto aparecía de manera reiterada, siempre vinculado a puntos clave dentro de la línea temporal del caso. Todo este conjunto de elementos, su cercanía con la víctima, su presencia en momentos relevantes y las contradicciones en sus declaraciones, fue lo que lo llevó a que la Fiscalía dejara de considerarlo simplemente parte del entorno y comenzara a verlo como un posible responsable. Así, lo que en un principio solo era una sospecha, con el tiempo se fue consolidando hasta convertirse en una acusación formal dentro de uno de los casos más polémicos del país. Cuando el Tribunal Oral de Tucumán abrió la audiencia del 9 de marzo de 2026, el aire en la sala era pesado. 20 años habían pasado desde aquella madrugada del 26 de febrero del 2006, en que Paulina Levos desapareció al salir del boliche Gitana. En la primera fila estaba como siempre su padre, Alberto Levos, con la foto de Paulina entre las manos y el cartel que ya forma parte de la historia tucumana: la verdad no se archiva. En el banquillo, dos acusados claves: Víctor César Soto, ex pareja de Paulina y padre de su hija, imputado como autor del homicidio agravado, y Sergio Caleñuc, hijo del ex secretario privado del exgobernador José Alperovich, acusado de encubrimiento. La teoría de la Fiscalía reconstruía la última noche de Paulina Levos. El sábado 25 de febrero, a las 10 de la noche, Paulina, de 23 años, cena con su amiga Virginia Mercado y otras compañeras. Están contentas, habían rendido exámenes en la Universidad Nacional de Tucumán, planean salir a bailar esa noche al boliche Gitana, en la zona del ex Abasto, un lugar habitual entre jóvenes universitarios. Antes de salir, Paulina llama por teléfono a su hija Leticia, que está con sus abuelos, y le promete verla al día siguiente. El domingo 26 de febrero, a las 0:30 horas, llegan al boliche Gitana. Según testigos, Paulina y Virginia bailan, toman algunas bebidas y conversan con conocidos. Aparecen algunos hombres del entorno político local y amigos de la noche. Pero hasta el cierre del boliche no hay indicios de conflicto. A las 5:30 el boliche comienza a cerrar. Paulina y su amiga salen juntas. Según las cámaras y varios testigos, la joven no parece alterada ni en estado de ebriedad. En la vereda piden un remis informal sin pasar por agencia. Esto quiere decir que se tomarían algo como si fuese un taxi en la calle directamente, no van a ninguna agencia y no sería una empresa legal como taxi, Uber o alguna otra, sino que es más bien un trabajo informal que la gente suele hacer cuando no tiene trabajo. Hacen viajes, cobran menos que lo que te cobra un taxi formal y mucha gente lo usa, por lo menos en Argentina y en algún otro país cercano. A las 6, ambas suben al vehículo. Virginia le pide ir primero a su casa en Barrio El Bosque. Llegan allí minutos después. Paulina entra, busca una mochila y conversa brevemente. Luego decide continuar el viaje sola. Era habitual que usara remis cuando regresaba tarde. Le dice a su amiga que va a la casa de su expareja, Víctor César Soto, para hablarle de algunos temas personales. Esta es la última vez que alguien la ve con vida que no esté imputado. A las 6:30, 6:45, el remisero lleva a Paulina hacia la zona de Parque Avellaneda, donde vivía Soto. Él afirmará después que la dejó en una esquina cercana. Otros testigos indican que llegó hasta su casa. No hay registros telefónicos entre ambos en ese lapso, lo cual puede indicar que ya estaban en el mismo lugar. Entre las 7 y las 7:30, la hipótesis fiscal actual dice que, de acuerdo con la reconstrucción presentada en el juicio de 2026, Paulina llega efectivamente al domicilio de Víctor Soto. Allí habría una discusión violenta por motivos personales, posibles celos o una disputa sobre la niña, y los fiscales sostienen que Soto
la habría agredido físicamente y luego la asfixió, provocándole la muerte. La autopsia realizada en 2006 y reevaluada después, determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica, por compresión en el cuello y sin signos de abuso sexual. Entre las 8 y las 9, de acuerdo con la hipótesis judicial, Soto se comunicó con personas de confianza, entre ellas Sergio Kaleñuk, hijo del exsecretario privado del gobernador José Alperovich, para pedir ayuda en el encubrimiento. Esas comunicaciones se habrían hecho por teléfono fijo y líneas no registradas, lo que dificultó rastrearlas en ese momento. El domingo 26 de febrero, al mediodía, el cuerpo fue ocultado temporalmente en otro sitio, no en Tapia. Se presume que lo mantuvo en una vivienda o depósito dentro de San Miguel de Tucumán por varios días, con la intención de planificar cómo deshacerse del problema. Es por eso que cuando se halló el cuerpo el 11 de marzo, no estaba tan deteriorado como debería haber estado si hubiese permanecido todo ese tiempo a la intemperie. Entre el 1 y el 10 de marzo, la policía no realiza búsquedas serias. La familia de Paulina ya había hecho la denuncia formal el 28 de febrero, pero las autoridades sostienen la teoría de fuga voluntaria, desalentando investigar con celeridad. Varios funcionarios, entre ellos los condenados Dilela, Sánchez, Barrera y Brito, traban los procedimientos que podrían haber conducido al hallazgo real. El viernes 10 de marzo a la noche o madrugada del sábado 11, según los peritos, el cuerpo de Paulina es trasladado en un vehículo hasta la ruta 341 para Tapia. Las mediciones forenses indican que fue depositado apenas un día o dos antes de ser hallado. Fue dejado sin ropa en la parte superior del cuerpo y cubierto cuidadosamente con ramas y pasto seco. El sábado 11 de marzo de 2006, entre las 10:30 y las 11, dos trabajadores rurales que iban en moto hacia sus tareas diarias ven una forma humana entre los pastos y al acercarse descubren el cuerpo. Dan aviso de inmediato a la comisaría de Raco, que comunica la novedad al comisario Enrique García, jefe de la Regional Norte. Al mediodía, García y sus hombres llegan al sitio y alteran la escena. Falsean las actas y declaran que fue un operativo policial exitoso, iniciando una cadena de encubrimiento que alcanzará a múltiples niveles del Estado. El cuerpo es retirado sin que los peritos científicos determinen el punto exacto ni se recojan correctamente las pruebas. Dos décadas después, el rostro de Paulina sigue presente en las calles tucumanas. Su padre asiste a cada audiencia sin perder la calma, aunque conoce mejor que nadie el peso de la demora. A Paulina la mataron, pero lo que más duele es cómo el Estado la volvió a matar cada año, repite frente a los tribunales. También dice, Paulina tenía una vida humilde, llena de sueños y responsabilidades. Estudiaba, trabajaba, criaba a su hija, no buscaba estar en la historia, pero la historia la encontró a ella. Su nieta, Leticia Nieva, hoy ya adulta, también habló públicamente. De por vida voy a estar atravesada por el encubrimiento, dijo en una entrevista reciente. El juicio que enfrenta a Soto y Kaleñuk sigue en curso. Mientras nuevos testigos son citados, los peritos reexaminan huellas genéticas y restos de ropa del cadáver, en busca de pruebas que puedan por fin atribuir auditoría material. Para la familia Levos, la esperanza se sostiene en la persistencia. Ellos lo repiten con la misma fuerza con que comenzaron hace 20 años. A Paulina la mataron una vez, pero la impunidad la sigue matando todos los días. El caso Paulina Levos, aún abierto en 2026, se ha transformado en un espejo incómodo para Tucumán y en un símbolo nacional contra la corrupción estructural y el encubrimiento estatal. El resultado del juicio contra Soto y Kaleñuk y la posibilidad de que el crimen por fin tenga un autor condenado es lo que marcará su cierre histórico.
En el lugar donde fue hallado su cuerpo, los vecinos levantaron una cruz blanca y un pequeño altar de ladrillos. Cada marzo, alguien deja flores frescas y una vela encendida. El silencio del paraje Tapia sigue siendo denso, como si guardara todavía los secretos de aquella madrugada del 2006. Un caso que realmente conmocionó a muchas personas, no solamente en Tucumán, sino en toda la Argentina. Hasta el día de hoy sigue moviendo algunas heridas que quedaron del pasado y la gente todavía sigue esperando una condena firme. Ahora bien, lo que yo quiero saber es qué opinan ustedes, qué creen que pudo haber pasado y si están en un camino correcto la fiscalía. Aún así, por lo que se ve, ya no queda mucho para que por fin tengamos un culpable en este caso. Ni bien se sepa con certeza cuál va a ser el resultado, lo voy a tener en mis cuentas ya sea de Instagram o de TikTok, subida seguramente la noticia o alguna opinión mía respecto al caso mismo. Sin nada más que agregarle, solamente me queda agradecerles por haber escuchado el capítulo completo. Los invito a suscribirse para que puedan seguir viendo contenido similar, para que siga teniendo repercusión este canal y que me sigan en alguna de mis cuentas, ya sea Instagram, TikTok o alguna otra que voy a estar publicando por ahí. Entonces muchísimas gracias por estar y ya nos veremos en el próximo capítulo.